Greata Molthaus, 19 de abril de 1947. Sobre el pensamiento psicológico. Cuando las gentes ya no creen más en la mente superior y en la existencia de una forma, cualquiera, de conocimiento y verdad más elevada que el materialismo, lo que es evidente a los sentidos, están mentalmente cerradas. Una de las características de una mente cerrada es la ausencia de centro magnético. En este caso, ninguna influencia, aparte de las de la vida mundanal, puede ser recibida, porque falta el aparato receptivo, lo cual es la primera necesidad. La persona mentalmente defectiva, en este sentido, no puede dejar penetrar un rayo de luz en su oscuridad interior, ni cambiar los vínculos entre la personalidad y la esencia. La vida debe seguir siendo su fuerza neutralizante. Esto es, en ella ninguna reversión puede tener lugar. Permanece, para usar una frase del trabajo, como una casa no terminada. Ahora bien, el trabajo dice que hemos de crear nuestra vida. Dice, asimismo, y repetidas veces, que su enseñanza se propone hacernos pensar con nuestra propia cabeza. ¿Suponemos acaso que podemos crear nuestra vida si nunca hemos pensado con nuestra propia cabeza? Todos, por medio de la reflexión, discernimos que el intelecto humano, con su modo mecánico de obrar, contribuye a su propia y temprana esclavitud. Esto es, forma fácilmente hábitos adquiridos de pensamiento, y asociaciones, actitudes, creencias tomadas en préstamo, opiniones y todo el resto. Así el intelecto se petrifica en edad temprana, a no ser que las impresiones sean recibidas voluntariamente. Una persona petrificada de este modo no piensa por sí misma y no puede por lo tanto crear su propia vida. Si seguimos los pareceres, y las normas generales, y las opiniones convencionales de familia o de raza, etc., no creamos nuestra propia vida. La vida crea nuestra vida. Si cada cual hubiera llegado a su meta interior y fuera consciente del yo real en lugar de los muchos yoes adquiridos por la personalidad, entonces habría creado su vida. Su casa estaría terminada, o, como lo dice simplemente el trabajo, sería un hombre no una máquina. Hoy en día vemos por doquier a máquinas que tratan de hacer, no hombres que tratan de hacer. Pero conviene más observar la continua lucha que se entabla en uno mismo entre los yoes más mecánicos y los yoes más conscientes. Los yoes más conscientes, esto es, los yoes que desean crecer, recordar, comprender por sí mismos y formar al mayordomo delegado, son dominados a menudo duramente por los yoes mecánicos o muertos, con sus viejas voces y cadáveres en nuestro cuerpo-tiempo. Es un error sacrificar el pensamiento psicológico. Es una tragedia siempre repetida en un mundo de humanidad dormida, que la comprensión psicológica sea condenada a muerte por el pensar lógico y literal. Este es uno de los significados de la crucifixión. Se ve a todo lo largo de los evangelios que Cristo estaba enseñando el pensar psicológico, algo nuevo. Por eso empleaba parábolas y no mandamientos de piedra. Juan el Bautista no podía comprenderlo porque pertenecía a la antigua escuela literal, dogmática, áspera, implacable, y así vestía una túnica de pelo de camello y cuero, porque en el lenguaje psicológico la ropa que se lleva significa la verdad que se lleva, lo que la mente lleva. Ahora bien, nadie puede crear su propia vida a no ser que alcance el nivel del pensamiento psicológico. En el trabajo se señalan 4 niveles de mente. Mente superior. Pensar psicológico. Pensar lógico. Pensar alógico, por ejemplo, superstición. En muchos dibujos antiguos y simbólicos del hombre, se lo representa primero yaciendo dormido en el suelo, en posición supina. Por último, mediante el obrar de la tercera fuerza que difiere de la vida, es representado de pie con los ojos abiertos.
Mas para estar de pie y despertar, es un trabajo muy largo, y si un hombre no puede siquiera pensar psicológicamente, le será imposible. Insistirá para que todo sea anotado en blanco y negro de modo que la mente lógica formatoria pueda aprenderlo. No saltará para asir la cuerda que cuelga por encima de su cabeza, sino que tendrá exigencias. Pero ningún hombre ha llegado a un nivel superior de ser por medio de la interpretación de nuestro significado en la tierra dada por el centro formatorio. Cabe decir lo contrario, a saber, que el pensar formatorio, que tanto se enseña y al cual se concede tanta importancia hoy, suele hacer bajar el nivel de ser. ¿Qué significa el pensar psicológico? En primer lugar contiene 3 fuerzas, mientras que el pensar lógico formatorio tiene solo 2. En segundo lugar, no está situado en las partes motoras de los centros, sino en las divisiones superiores, vuelto hacia los centros superiores mismos. Para liberarse de las leyes bajo las cuales estamos inevitablemente en este planeta, un hombre, una mujer, deben pensar diferentemente. Sí, pensar diferentemente de todo lo ordinario, pensar vida. Es muy fácil pensar exactamente como todos piensan. El pensar de las masas es fácil, sea cual fuere la capa social a la que se pertenezca. Pero pensar por sí mismo, empezar a crear la propia vida, es tan solo posible por medio de ideas enteramente nuevas. Esta es la función del conocimiento esotérico, hacer que un hombre piense de una manera nueva. Una mera reacción contra el pensar de vida es inútil. Cambiar de partido político, etc., no es pensar de una nueva manera. Contentarse meramente con ir en contra de todo lo que nos enseñaron nuestros padres no es pensar de una manera nueva. Es pensar de vida, pensar de péndulo, en función de los opuestos en cuyo medio está siempre el péndulo. Este no es un nuevo pensar, ni tampoco puede producir en nosotros ideas y pensamientos que puedan crear nuestra vida, esto es, conducirnos al amo, es decir, al yo real, entrando en el carruaje y diciendo al cochero a dónde ir. Ahora bien, la idea del centro consciente de la humanidad, la idea de la mente superior, o, para decirlo en términos de los evangelios, el reino de los cielos, esta es una nueva idea que pertenece a la creación de la propia vida. Conectada con esta, y oponiéndosele, la idea que el hombre está dormido en este planeta y nada puede hacer a menos que despierte, que está definitivamente hipnotizado, es una nueva idea. Además, la idea que no tiene un yo real, es también una nueva idea. La idea que el hombre, esto es, yo, no es exactamente consciente, la idea de estar identificado y por lo tanto dormido, y toda la enseñanza relacionada con esta idea, la idea que el hombre, esto es, yo, está gobernado por las emociones negativas, todo ese conocimiento que en realidad hace que la persona con centro magnético piense realmente de una manera nueva, esto es, que conduce a metania, a un cambio de la mente. Esto ofrece la posibilidad de crear la propia vida, y solo tales ideas, provenientes de un nivel superior de ser, pueden modificarnos y crear una nueva persona. Esto es, solo el contacto con la tercera fuerza del trabajo, las influencias provenientes del hombre consciente, de la mente superior, y el pensar desde nuevas ideas impartidas por ellos, pueden permitir a una persona crear su vida. Ahora bien, las ideas, el conocimiento, provenientes de la mente superior, no pueden ser comprendidas lógicamente. En el nivel en que estamos se cinden en opuestos, en contradicciones. Una cosa es lógicamente recta o incorrecta. En psicología puede ser relativamente recta o incorrecta. El pensar relativo, en el sentido trabajo, significa pensar en la parte en relación con el todo. Para pensar relativamente, se dijo, es preciso conocer algo de todo antes que se pueda pensar en un detalle, en una parte.
El rayo de creación, por ejemplo, pone nuestra Tierra en relación con el todo, con el rayo entero, y esto modifica enseguida nuestro pensamiento de la Tierra. Ahora bien, pensar en sí mismo desde sí mismo es una cosa, pero pensar en sí mismo desde lo que enseña el trabajo es otra. Pensar en sí mismo desde lo que el trabajo enseña es empezar a pensar psicológicamente.